¿El Mesías por fin lo rechazaron o lo amaron los de su generación? Lo rechazaron, pero unos pocos, unos cuantos, entre esos principalmente 12, que sí lo siguieron. Las otras las otras personas, obviamente además de los 12 hubo otros, por si algo, hubo otros, pero debemos entender que comparar 1000 personas, por ejemplo, por dar un número, con 1 millón, es una gran diferencia. Así como por ejemplo hoy en día, en que los dos testigos se van a manifestar, van a ser amados por 144.000 personas, pero hay 8 billones, ¿verdad? Nos dicen que hay cantidad de personas en el mundo. Entonces eso viene siendo un 0.02%. Por ende sería como si nadie lo hubiese, en el aspecto general, como si la generación entera lo rechaza. Además de que, como he dicho, los que lo aceptan son uno con él, por ende todo el mundo lo rechazó. Entonces, ¿lo rechazaron o lo amaron los de su generación? Los de su generación lo rechazaron. Hubo unos cuantos, porque muchos son llamados y pocos los elegidos, por ende hubo unos cuantos que sí lo siguieron y sí se mantuvieron en la doctrina. ¿Fueron muchos más los que le siguieron o fueron más los que lo rechazaron? Más los que lo rechazaron. ¿Por qué el odio de la humanidad hoy día hacia los judíos, sabiendo que hasta lo querían hacer rey? Y él tuvo que decirle que su reinado no era de este mundo. No entiendo cuál fue esa pregunta, que tenía que ver lo primero con lo segundo. ¿Por qué el odio de la humanidad hoy día hacia los judíos? ¿Cuál odio? ¿A cuál se refiere? ¿Y por qué dice la humanidad entera? Hay problemas entre algunos musulmanes y unos que dicen ser judíos, pero no hay un odio general hacia los judíos. Eso es completamente falso. Es algo que han querido programar desde hace mucho, para llegar a hacer muchas cosas que han hecho, y por eso hoy en día los que tienen control del mundo principalmente dicen ser judíos. Entonces, y por otro lado, a los cristianos se les enseña básicamente a amar a los judíos, apoyar a los judíos, y hay una gran cantidad de cristianos en el mundo, y por eso, como le digo, me parece extraño ese comentario más hoy en día. Pero bueno, dice, sabiendo que hasta lo querían hacer rey. ¿Quiénes? Hubo unos pocos del pueblo que lo quisieron hacer rey, pero imagínese usted que haya una gente en un barrio que para la mayoría del país es considerado bajo, y personas que son vistas como viles, como lo peor del mundo, que decidan, vamos a hacer a este hombre presidente, o imagínese rey, mientras que está el papa, todos los sacerdotes, todos los pastores cristianos y todos los políticos rechazando a ese hombre y viéndolo más bien como un loco endemoniado. Entonces cuando se ve desde esa perspectiva, creo yo que se podría entender mucho mejor, porque fueron unos pocos los que lo quisieron hacer rey, pero no los fariseos, no los escribas, no los saduceos, no los líderes, no los herodianos. Entonces, dice, y él tuvo que decirles que su reinado no era de este mundo. Entiendo que la élite lo odiara, pero ¿por qué decidieron en este mundo generalizar y sacarlo de sus raíces hebreas? ¿Por qué decidieron en este mundo generalizar? ¿Quiénes? Es que aquí, ¿de quiénes está hablando? En este mundo generalizar, porque sí fue más grande el rechazo, y lo digo por lo que está escrito que pasaría y por lo que pasó, según lo que nos explican los discípulos, los apóstoles. Entiendo que la élite lo odiara, pero ¿por qué decidieron en este mundo generalizar? Es como hoy en día, la élite piensa algo y lo promueven y lo programan en las mentes de las personas a través de la música, a través de las noticias, a través de las películas, a través de los programas de televisión, a través de todo, además de todos los fármacos que les ponen, los llegan a controlar como para así manejar la opinión de la sociedad en general.
y eso fue lo que hicieron los fariseos, y de hecho se ve claramente en la escritura. En un momento hay un montón de gente adorándolo, recibiéndolo, porque sabían de sus milagros, pero pocos días después ya los fariseos habían convencido de que era un rebelde blasfemo, que deberían matarlo. Y no es de extrañarse que también le hayan pagado a una gran multitud para ese momento en el que Pilatos estaba poniendo a escoger entre Barrabás y Yahushua. Y dice después, ¿por qué decidieron este mundo generalizar y sacarlo de sus raíces hebreas? Sacarlo de sus raíces hebreas, no sé a qué se refiere con eso, porque nadie lo puede sacar de sus raíces hebreas. Lo que el mundo hizo fue cambiar al Mesías por uno griego, cambiar de Yahushua a Jesús, darle una imagen y decir que es el mismo de la escritura, que vino a morir por nuestros pecados. Eso fue lo que hicieron, pero lo hizo Satanás a través de los escribas, los traductores de las escrituras y demás. Los sacerdotes, obviamente, que también tuvieron que ver con el hacer esas imágenes. Y en el sentido del catolicismo, que fueron los que sí empezaron con un odio hacia los judíos, fue tomando el hecho de que a los suyos vino, mas a los suyos no lo recibieron. Entonces, como los Yahudim, que hoy en día llaman judíos, los Yahudim le rechazaron. Entonces los romanos, que decían creer en él después de que Constantino lo hizo legal el catolicismo en Roma, decidieron poner a los Yahudim como los enemigos por haber sido los que rechazaron al Mesías y lo mataron. Y llegaron a generalizar, como repito, suele suceder en este mundo, por control llegan a manejar la opinión de la gente. Dice, ¿usted qué opina sobre Proverbios 30, 7 al 9? Yo pienso que es Yahushua pidiendo al Padre. Proverbios 30, 7 al 9 dice, 2 cosas te he pedido, no me las niegues antes que muera. Vanidad y mentira aparta de mí, y no me des pobreza ni riquezas, sino susténtame con el pan necesario. No sea que una vez saciado te niegue y diga quién es Yahweh, o que siendo pobre robe y blasfeme contra el nombre de mi Elohim. Aquí, como vemos, bueno, al inicio dice palabras de Agur, hijo de Jaque, la profecía que dijo el varón a Itiel y a Ucal. Hay diferentes teorías con respecto a quién es Agur. Hay quienes, ¿verdad?, claramente le dan el crédito de este y todos los demás proverbios a Shlomo, y que aquí los nombres que se mencionan son según sus significados, haciendo alusión a lo que significa cada nombre, más bien en vez de como nombres personales. Pero obviamente hay quienes consideran que este sí es una persona diferente, del cual no se sabe más que la información que ponen acá. O sea, ese verso que acabo de leer, voy a ver un momento. Esta es una oración que se podría decir todo hombre debería hacer, o comprender al menos por qué es sabio hacerla. Y no diría necesariamente que sea Yahushua, puesto que Yahushua es la verdad misma. Por ende, vanidad y mentira no tienen nada que ver con él. Y después, Yahushua, al ser el Hijo y haberle conocido en todo aspecto, como él mismo dijo que lo que vio es lo que estaba predicando y haciendo, lo que vio con el Padre fue lo que vino a hacer acá en la tierra. Entonces, la verdad no veo forma de Yahushua decir esto que dice acá, no sea que una vez saciado te niegue y diga quién es Yahweh. Y esto es algo que sucedería por la inclinación al mal del corazón que tiene todo hombre que no nació de una virgen, por decirlo así. Entonces, solo por eso sí no diría que sea Yahushua directamente o necesariamente, puesto que dije, él es la verdad misma. Bueno, él lo dijo. Y vamos a ver aquí un momento los nombres que aparecen. Agur, Jaque, Itiel y Ucal vienen siendo aquel que es, se podría decir, cosechado o unido sin culpa, quien está, bueno, el poderoso está conmigo,
y dice devorado, el que devora o quema. Entonces, bueno, como sabemos, Yahushua es el agua de vida. En sí, bueno, por los nombres que aparecen acá, claramente sí se podría conectar con Mashiach por el hecho de que él no tiene culpa, en el sentido de verdad no tiene pecado alguno. Como sabemos, los 144.000, así como los dos testigos a través de Yahushua, llegan a ser también sin culpa. Y el último es el fuego. También, curiosamente, Shlomo representa lo que sería el último sin haber conocido a Yahushua. Entonces, como decía, ¿verdad?, que se le atribuyen a Shlomo estos proverbios. En este caso aparecen estos nombres que tienen significados particulares. Y como decía, Agur, que significa reunido, y se conecta con la cosecha. Tanto así el que va a ser reunido con el Padre como el Hijo pródigo, así como el que va a ser unido con el primero, ¿verdad?, siendo este el último, primero y último, que se hacen uno al final. Agur viene de Agar, que es recoger, como el último que viene a cosechar. Como dijo Yahushua, uno es el que siembra, el primero, y otro es el que cosecha, el último. Entonces, el que será reunido o el que cosecha, que es sin culpa, con quien está el poderoso que devora, con quien está el poderoso del fuego devorador. Serían las palabras ahí, los nombres. Como dije, por el hecho de no tener culpa, se puede conectar directamente, claramente, con Yahushua. Volviendo a lo del verso, muy interesante, que es, verdad, el Proverbios 30, donde aparece quién subió al cielo y descendió, quién encerró los vientos en sus puños, quién recogió las aguas en un paño, quién afirmó todos los confines de la tierra, cuál es su nombre, y si lo sabes, el nombre de su hijo. Aquí yo ya he explicado bastante, así que no voy a entrar a fondo, pero este verso es importantísimo, clarísimo con respecto a la importancia del nombre del Padre y del Hijo, mostrando que está Yahushua, bueno, y otras cosas que he mencionado aquí, del quién, que representa al Mesías, y el cuál, o qué, que representa al último. Pero en estos versos que me dijo, dos cosas te he pedido, no me las niegues antes que muera. Vanidad y mentira aparta de mí, y no me des pobreza ni riquezas, sino susténtame con el pan necesario, no sea que una vez saciado te niegue y diga quién es Yahweh, o que siendo pobre robe y blasfeme contra el nombre de mi poderoso. Dice, ¿podría explicar un poco cómo fue que Yishai, el padre de David, pensaba que David era hijo concebido en pecado? Hoy escuchaba eso de un estudio de la Congre y decía que Yishai se separó de su esposa porque se dio cuenta que en sus antepasados habían gentiles, y él creía que eso de alguna manera no lo hacía digno de ser un israelita. Pero me parece raro que él se haya separado hasta que vino David y no antes, con todos los hijos antes de David. Bueno, por si algo, ¿verdad?, recuerde, es parte de lo que se enseña en la tradición. Cuando yo lo menciono es por el hecho de que parece tener sentido con lo que vemos en los Salmos cuando David dice que fue concebido en pecado. Entonces, la historia es que él, después de haber estado casado, haber tenido sus 7 hijos que usted menciona acá, Yishai se llegó a dar cuenta que había una prohibición en la escritura, en la Torá. Eso a mí no me parece sorprendente, pero hay mucha gente que vive toda una vida sin leer la escritura, o sin leerla toda, o sin poner atención a algunos versos. Entonces llegó a darse cuenta en una prohibición que no se podían casar con los moabitas. Entonces, como Ruth, quien se casó con Boaz, era una moabita, de ahí vino Obed, y de Obed vino Yishai. Entonces Yishai dijo, vengo de una moabita, por ende no soy digno de estar con una israelita. Entonces decidió separarse de su mujer, lo cual también me parece particular, porque Adán se separó de Eva por 130 años. Aram se separó de Yochebed, su esposa, antes de que naciera Moshe. O sea, el enemigo estaba tratando de hacer que no naciera Moshe, pero Miriam convenció a Aram de volverse a casar con Yochebed, y ahí tuvieron a Moshe. De la misma manera, o en cierta forma, el enemigo, buscando evitar el nacimiento de David, hace que se separen por una confusión, una mala interpretación de la Torá de Yishai. Y cuando estaba separado de ella, cuando se había divorciado de su esposa, él dijo, como no soy digno de una israelita, me voy a acostar, voy a casarme, o de estar con
la esclava, puesto que él se consideraba ya como menos que israelita. Entonces decidió estar con la esclava, pero cuando la esclava, la sierva, se dio cuenta que él quería estar con ella, fue y le informó a su ama, ¿verdad?, a su soberana, la mamá de David, y la mamá de David se hizo pasar por la esclava y tuvieron relaciones sexuales, lo cual se conecta con el momento en que Lea se hizo pasar por Raquel y se acostó con Jacob, y similar a cuando Tamar se hizo pasar por prostituta y se acostó con Yahudá. Entonces, una vez que se acuestan, ella queda embarazada. El papá Yishai pensaba que había estado con su esclava, entonces después, al ver a su ex esposa, la mamá de David, ahora embarazada, dice: esta mujer, ¿verdad?, esperaba separarse ya para estar con otro, y mire, ya quedó embarazada. Entonces después Yishai se llega a dar cuenta que la prohibición era el que una mujer se casara con un hombre de Moab, porque fueron los hombres los del problema. No había una prohibición para que un hombre se casara con una mujer de Moab, y más, ¿verdad?, obviamente en este caso con una conversa, puesto que Ruth se convirtió y se hizo Yahudí, por supuesto. Ella dijo a Noemí: tu poderoso será mi poderoso. Entonces, una vez que hace eso, es como en Yahushua, que es una nueva persona, y por ende se casó con Boaz legalmente, no había problema. Cuando se da cuenta de esto, él vuelve con su esposa, pero siempre dudó que fuese cierto lo que decía ella, de que ese hijo era de él. Entonces dudó toda la vida, y se dice, le metió también ese odio hacia él, hacia David, a sus hijos, a sus otros hijos, los hermanos de David. Pero cuando Samuel lo ungió como el rey, ahí se llegaron a dar cuenta que era cierto lo que la mamá de él, ¿verdad?, la mamá de David, venía diciendo toda su vida, de que sí era hijo de Yishai. De ahí entonces lo que dicen de que fue concebido en pecado porque habrían estado divorciados. Y se podría decir, ¿verdad?, una mentira, él pensaba estar con otra mujer, etc. Entonces, espero eso haya quedado claro, hermano. Si no, ahí me avisa. Dice por acá: ¿qué representan los carros y caballos en Zacarías 9:10? Vamos a ver por acá en Zacarías 9:10. Él destruirá los carros de Efraín y los caballos de Jerusalén. Los arcos de guerra serán quebrados, y proclamará la paz a las naciones. Su soberanía será de mar a mar, desde el río hasta los confines de la tierra. Un segundo para ver aquí en hebreo y en contexto. Entonces: alégrate mucho, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén. Mira que tu rey vendrá a ti, justo y salvador, pero humilde, cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asna. ¿Verdad? Así como hizo Yahushua al entrar el 10 de Aviv a Jerusalén, la entrada triunfal, como la mencionan. Eso en el sentido literal de la profecía. En el sentido espiritual, la manifestación de Yahweh como el último, de una manera como nadie se la imagina, en el sentido de humilde, viniendo en una persona, hijo de hombre normal, no a través de una virgen, no sin pecado como Mashiach el primero, viéndose como romano, y etcétera, etcétera. Dice: él destruirá los carros de Efraín. El último es descendiente de Efraín, curiosamente. En hebreo aquí dice: y él cortará los carros de Efraín, ¿verdad?, como arrancará, despedazará los carros. Las letras que lo conforman en hebreo aquí, bueno, sería carro, Reish, Kav, Bet 222. Y en sí están los tronos de los Malachim, Merkabot, que vienen siendo tronos que también sirven como vehículos. Se dice que, por ejemplo, el trono de Shlomo era el trono más sorprendente y elevado que se ha visto en la historia, y que se movía, tenía ruedas. Y lo digo por el hecho de que está hablando de que viene el rey en un asno,
pero va a destruir los carros y los caballos, porque los caballos representan guerra, y los carros obviamente es el vehículo que jalan esos caballos, pero como repito, se conectan también con tronos en los que se sienta el rey. Por eso también lo que mencioné de la Reish, Kaf, Bet, porque la Reish es cabeza, la Kaf es un trono, la Bet es un templo, como el que es cabeza sentado en el trono dentro del palacio. Entre otras cosas que se podrían decir de esas tres letras, también el 222 claramente es un número interesante. Hay quienes decían que esa era la cantidad de años perdidos en el calendario judío. Creo que ya para el año que estamos no puede ser eso porque ya se pasaron, pero un número interesante que también lo vemos un par de veces más en cuestiones de la escritura o profecías. Pero bueno, él destruirá los carros de Efraín, como dije, el último viene descendiente de Efraín y va a pelear contra la doctrina falsa, porque también los carros se conectan con, como decía, los ángeles andan en tronos que son también carros, como cuando se llevaron a Eliyahu en un carro de fuego. Y como sabemos, la enseñanza se debe llevar a todas las naciones, por eso es representada por las sandalias. Entonces él destruirá los carros de Efraín, además del hecho, como mencioné, de que va a deshacer la guerra en el mundo porque trae la paz a la tierra, como lo profetiza Yirmiyahu. Por otro lado, va a pelear contra los que dicen tener la creencia, la doctrina, los de la apostasía, los muchos que en su mayoría son de Efraín. Así como Efraín nació en Egipto, de Yosef con Asenat, y Jacob lo llega a adoptar para que se vuelva parte de las tribus, así como en cierta forma se puede hablar de los gentiles que son adoptados a través de lo que Yahushua hizo por la humanidad. Entonces los carros de Efraín que va a destruir básicamente, además de todo lo que ya mencioné, como las doctrinas falsas que llevan mentira de doctrinas de ángeles caídos a el montón de lugares de la tierra donde tristemente siguen el cristianismo, catolicismo, etcétera, etcétera. Él destruirá los carros de Efraín y los caballos de Jerusalén. En hebreo aquí dice Jesús, mi Jerusalén. Jesús va a destruir Jesús, el caballo de Jerusalén. Aquí lo dice, en hebreo lo dice en singular, el carro de Efraín, el caballo de Jerusalén, que eso puede venir representando al falso Elohim y al falso Mesías. El carro en el cual llevan la falsa doctrina a todo lado, y el caballo como el caballo de Troya, ¿verdad? Que siempre he mencionado que a pesar de ser una historia que no es de la escritura, es sorprendente cómo el enemigo básicamente utilizó la misma técnica para meterse en el mundo. Y como Sus, ¿verdad? Significa caballo, por ende Jesús es aquí el caballo. Entonces me parece bastante interesante, además de, como decía, obviamente en el sentido más obvio de lo que es caballo es guerra, por ende está diciendo que va a destruir a todos los vehículos de guerra, va a destruir todo lo que utilizan en este mundo para hacer guerra. Curiosamente menciona de Efraín y Jerusalén, como los cristianos y los judíos, los muchos, como dije, que en la mayoría vendrían siendo de Efraín, y los caballos de Jerusalén como los que van a gobernar o están gobernando y van a llegar a controlar aún más Jerusalén. Dice, los arcos de guerra serán quebrados. Como sabemos, el último viene con un arco y tiene que ver con el hecho de que tira la enseñanza a cada rincón de la tierra. Los arqueros que lo odian, como dice Génesis 49, vienen siendo los falsos pastores. Los arcos de guerra serán quebrados. Se van a quebrar todas las mentiras, todas las falsas doctrinas. En el sentido de guerra, ya no va a haber guerra, como también curiosamente lo leíamos ayer en Miqueas. Dice, y proclamará la paz a las naciones, que es lo que decía que profetizó también Jeremías. Proclamará la paz a las naciones. Y Yahushua cuando vino, dijo, yo no vine, no penséis que yo vine a traer paz al mundo, o sea, paz a las naciones, porque ellos esperaban este cumplimiento con Yahushua el primero. Yahushua dijo, yo no soy el último, yo soy el primero, entonces no penséis que vine a dejar paz, yo vine a dejar una espada, vine a dejar fuego, vine a hacer división, porque padre estará contra hijo, hijo contra padre. Entonces,
Yahushua vino a traer división, y por ende eso muestra que este verso esperaban que se cumpliera con Yahushua, pero Yahushua dijo que no se cumpliría con él. Eso confirma que se cumpliría con el último en el fin de los tiempos, y eso confirma lo que decía de la otra forma de interpretar el verso anterior, donde dice mira que tu rey vendrá a ti justo y salvador, pero humilde, cabalgando sobre un asno. Después dice: y proclamará la paz a las naciones, su soberanía será de mar a mar, desde el río hasta los confines de la tierra. Entonces, espero haya quedado claro. Curiosamente, ¿verdad? Ya que también mencioné el carro de Efraín como una representación del falso poderoso y la falsa doctrina de los muchos, y Jesús mi Mizraim, Jesús mi Jerusalén, y el caballo de Jerusalén como los que hacen guerra, los que controlan el mundo, y los que controlan la enseñanza. Obviamente, y también, como mencioné, el falso Mesías. Efraín significa doble porción, fructífero, así como la enseñanza falsa que llevan a todo lado del ángel caído, como el carro de acá, es el de la prosperidad. Y por otro lado, bueno, no solo esa, pero en otras donde terminan cayendo en lo mismo, la adoración, la idolatría al dinero, como la gran ramera que está vestida de púrpura, de escarlata, con oro, perlas y demás. Y después Sus, el caballo de Jerusalén. Jerusalén significa la enseñanza de paz, la instrucción de paz. Y claramente en la falsa doctrina que enseñan de Jesús, dicen estar instruyendo y dan una paz falsa, como la que también dice en Miqueas acerca de los falsos profetas, que dicen paz, pero solo para aquellos que son consumidos por ellos, y cualquiera que no les da algo para ellos consumir, le hacen guerra. Espero eso haya quedado claro, hermano. Me explica Romanos 11, 25 y 26. Romanos 11, 25 y 26. Versos 25 y 26 dice: no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos. El endurecimiento de una parte de Israel durará hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Ok, este verso es muy interesante y en realidad podría hablar bastante, y por si algo puede ver el estudio Romanos 11, porque voy a tratar de ser lo más breve posible en este momento, porque sí es mucho lo que se podría decir. Y le recomiendo, repito, puede entrar a losdelcamino.net/diagonal Romanos, o simplemente en el canal de YouTube El Camino de YHWH, y ahí pueden entrar y buscar Romanos 11, ¿verdad?, para ver esta pregunta más a fondo. Ahora bien, para entender este verso de mejor manera, voy a ir un momento a Génesis, cuando se le da la bendición a Efraín y a Menashe. En Génesis 48, cuando Jacob está dándole la bendición a Efraín, en verso 19, y a Jacob cruza las manos, ya que Jacob sabía que Efraín sería el que recibiría la primogenitura de parte de Yahweh, a pesar de que Menashe era el primogénito cronológicamente o ya físicamente. Entonces Yosef, el papá de Efraín y Menashe, pone a Efraín a la izquierda de Jacob y a Menashe a la derecha. Pero Jacob, al llegar a bendecirlos, cruza las manos. Yosef le dice que no haga eso, como básicamente diciéndole: no, yo ya los acomodé como tenían que ir. Pero Jacob sabía que vendría una bendición diferente a la que Yosef esperaba, o más bien la bendición que Yosef esperaba para Menashe vendría para Efraín. Entonces dice: pero su padre no quiso hacerlo, y le respondió: lo sé, hijo mío, lo sé, también él llegará a ser un pueblo, Menashe, y será también grande, pero su hermano menor, Efraín, será más grande que él, y su descendencia formará multitud de naciones. Multitud de naciones. En hebreo la palabra ahí es Melo Hagoim. Melo Hagoim, que significa llenura de los gentiles, plenitud de las naciones.
El problema es que cuando tradujeron llegaron a poner palabras diferentes. Entonces, aquí vemos que dice su descendencia, los descendientes de Efraín, que como expliqué ahora, Efraín nació de Yosef con Asenat en Egipto. Entonces representa a tanto los gentiles que se convierten a Mashiach, o sea, se convierten en Yahudim a través de Yahushua, porque en Yahushua no hay griego ni Yahudí, todos somos uno, como también se refiere a los israelitas que por el pecado fueron echados entre las naciones y llegaron a considerarse parte de las naciones, gentiles por ende, sin saber que genéticamente tienen a Israel. Y por eso, repito, Jacob adopta a Menashe y Efraín, pero dice que Efraín sería muy numeroso, por eso el nombre Efraín significa doble porción, fructífero. Y aquí Jacob profetizó: y su descendencia formará la plenitud de las naciones. Entonces esto nos da una comprensión mayor de lo que estaba diciendo aquí Pablo en Romanos, porque en el cristianismo, tristemente, por no ver el aspecto hebreo, el original de la escritura y demás cosas, no se dan cuenta que aquí se estaba refiriendo a esa profecía, Pablo, sino que lo ven más bien, o sea, la forma cristiana de ver esto es que tendrían que entrar todos los gentiles que van a entrar en estos últimos 2000 años, y una vez que ya entraron todos los que tenían que entrar, entonces Yahweh empieza a trabajar con los Yahudim, con los que llaman judíos. Como los cristianos se consideran gentiles, entonces ellos dicen: ve, aquí ese es el tiempo en el que todos los gentiles debían entrar, y una vez que se dé el rapto, entonces el Todopoderoso va a empezar a trabajar con los judíos. Así es como lo llegan a interpretar. Pero vuelvo y repito, vemos que la profecía dijo que la plenitud de las naciones serían descendientes de Efraín. Efraín fue adoptado por Jacob. Efraín es una de las tribus que está esparcida por la tierra. Por eso dije, la mayoría de los muchos son descendientes de Efraín. En un sentido espiritual, otras tribus llegaron a ser como Efraín en ese aspecto, mezclados entre las naciones. Entonces, dice: no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos. Le está hablando a la carta de los romanos. Entonces, como Yahweh abrió la puerta para gentiles, porque eso también, obviamente es una realidad, pero entre los gentiles, una de las razones por las que abrió la puerta para los gentiles, no solo es porque Yahweh es bueno y es justo y no hace acepción de personas, sino también porque el pueblo de Israel, al cual él le prometió salvación, habría sido esparcido por su pecado entre las naciones y llegaría a pensar ser de las naciones. Si Yahweh no le abre la puerta a las naciones a través de Yahushua, esos israelíes que piensan ser gentiles o de las naciones no se convertirían, porque verían la fe como algo exclusivamente judío, como lo llaman hoy en día. Entonces, al abrirle la puerta a los gentiles, le está abriendo la puerta a aquellos israelitas que en el fin de los tiempos se piensan gentiles, de los cuales la mayoría son descendientes de Efraín. Entonces, no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio. ¿Cuál misterio? El hecho de que Yahushua vino a los suyos y los suyos no le recibieron. El hecho de que se manifestó el Mesías para su pueblo y su pueblo decidió matarlo. Dice: para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos. Los gentiles no deben, como los romanos en este caso, no debían ser arrogantes, como lo que me preguntaban ahora de por qué el odio hacia los judíos. Hubo una época en la que los católicos metieron odio hacia los judíos porque los veían en general como los que mataron al Mesías en quien ellos decían creer, a pesar de que ya tenían un Mesías falso, tristemente por la apostasía. Entonces, no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos. El endurecimiento de una parte de Israel, o sea, el hecho de que no creyeron en Mashiach, una parte de Israel, fue porque se tenía que cumplir la profecía. Y fue como una parte, fue una muestra de misericordia del Padre para que pudiesen entrar los gentiles. Porque si los Yahudim en general hubiesen aceptado a Yahushua el Mesías, entonces, bueno, un montón de cosas no se hubieran cumplido, pero entre esas todos los gentiles hubieran quedado condenados, todas las naciones hubieran sido destruidas. Entonces Yahweh permitió que los israelitas rechazaran a Mashiach para poder abrir la puerta para los gentiles.
Entonces dice, el endurecimiento de una parte de Israel durará hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. O sea, hasta que aquellos que llenan las naciones, descendientes de Efraín, lleguen a conocer del Mesías y creer en su corazón, así como también gentiles que se unan. Luego, todo Israel será salvo, como está escrito. Luego todo Israel será salvo. Yahweh prometió que Israel sería salvo. Y por eso Yahushua oró y dijo, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y si incluimos la reencarnación y el hecho de que Yahushua se profetizó en Apocalipsis, dijo, todo ojo le verá, incluso los que lo traspasaron. No solo se refiere al juicio, sino que se refiere a la manifestación del último. Cuando por la reencarnación los que estuvieron ahí estarían en este tiempo, ahora teniendo la oportunidad de creer en el Mesías. Luego todo Israel será salvo, como está escrito. Vendrá de Sión el libertador, que apartará de Jacob la impiedad. Y este será mi pacto con ellos cuando yo quite sus pecados. Y ahí continúa, espero, hermana, haya quedado claro. Dice por acá, ayer expliqué a un hermano sobre el primero y el último, y me habló sobre Hechos 3:20 al 22, dice Yahushua es el profeta con Moshe. Okay, vamos a ver. Sí, eso es lo que dicen, o sea, así lo interpretan estos versos, así los interpretan en el cristianismo. Por si algo, como siempre digo, el capítulo entero ya está explicado por si lo quieren ver en el canal entero. Pero voy a ver aquí nada más los que me mencionó. Voy a leer desde el 17. Pero ahora, hermanos, sé que por ignorancia lo habéis hecho, como también, bueno, que voy a tener que leer desde antes para que se entienda el contexto, porque es muy importante en este caso, más que todo por lo que le dijeron. Aquí es donde Pedro responde por haber sanado a alguien. El poderoso de Abraham, de Yitzhak y de Jacob, el poderoso de vuestros padres, ha exaltado a su hijo Yahushua, a quien vosotros entregasteis y negasteis delante de Pilato cuando éste había resuelto ponerlo en libertad. Todo hablándolo ya en pasado, ya ahí ya había sucedido. Pero vosotros negasteis al apartado y al justo y pedisteis que se os diera un homicida, Barrabás, y matasteis al autor de la vida, a quien Elohim resucitó de los muertos, de lo cual nosotros somos testigos. Aquí era Pedro y Yahuhanán representando a los dos testigos, por eso dice aquí de lo cual somos testigos. Pedro, al significar piedra, representa la segunda manifestación de Yahweh en la tierra, y Yahuhanán, como es el mismo nombre que Juan el Bautista, quien era Eliyahu, representaría a Eliyahu. Entonces, de lo cual somos testigos, por la fe en su nombre, a este que vosotros veis y conocéis, lo ha confirmado su nombre, el nombre de Yahushua, y la fe que es por él ha dado a este completa sanidad en presencia de todos vosotros. Pero ahora, hermanos, sé que por ignorancia lo habéis hecho, como también vuestros gobernantes, el matar a Mashiach. Pero Elohim ha cumplido así lo que antes había anunciado por boca de todos sus profetas, que su Mashiach, vea que utiliza la palabra Mashiach, habría de padecer. Así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del soberano tiempos de consuelo. O sea, para que venga en el futuro de la presencia de Yahweh tiempos de consuelo, y él envíe, o sea, segunda manifestación, y él envíe a Yahushua HaMashiach, que os fue antes anunciado. A este ciertamente es necesario que el cielo reciba, Yahushua hace 2000 años, es necesario que el cielo reciba hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas, o sea, hasta que se tenga que volver a manifestar. Tiempo de la restauración de todas las cosas, de que habló Yahweh por boca de sus apartados profetas que han sido desde tiempo antiguo. Pues Moshe dijo a los padres, Yahweh vuestro Elohim os levantará profeta de entre vuestros hermanos como a mí, a él oiréis en todas las cosas que os hable, y toda alma que no oiga a aquel profeta será desarraigada de su pueblo. Vean que estaba hablando de la segunda manifestación, y él envíe, o sea, en futuro. ¿A quién? A ese profeta profetizado por Moshe, que obviamente porque está citando la palabra, pero no solo por eso, podemos ver que en el contexto queda perfecto el que lo dice en futuro. Y él envíe a Yahushua HaMashiach, que os fue anunciado, que os fue antes anunciado,
O sea, que os envíe la segunda manifestación que os anunció Moshe, el profeta como Moshe. A este ciertamente es necesario que el cielo reciba hasta los tiempos de restauración. O sea, está diciendo, es necesario que Yahushua se vaya hasta que se tenga que dar la restauración de todas las cosas, o hasta que ya se haya restaurado todo, como para que se manifieste el que falta, el profeta como Moshe. Y por eso dice, Yahweh vuestro Elohim os levantará, futuro, profeta de entre vuestros hermanos como a mí, a él oiréis de todas las cosas que os hable, futuro, y toda alma que no oiga, futuro, a aquel profeta será desarraigada del pueblo. Y todos los profetas desde Shemuel en adelante, cuantos han hablado, también han anunciado estos días. Ahí estaban hablando del fin de los tiempos, porque ellos, o sea, el fin de los tiempos empezó desde que Yahushua vino, pero ese fue el puro inicio y duraría 2000 años. Entonces, para alguien que vive 80 años, no tiene sentido decir fin de los tiempos hace 1900, ¿verdad? Pero vea cómo lo dice, también han anunciado estos días. Se está refiriendo a los días después de Yahushua, después de Yahushua haber resucitado y ascendido al Padre. Entonces él está diciendo, tenía que ser recibido hasta que se tenga que cumplir lo que falta, lo que dijeron los profetas que debía venir en estos días que son después de la resurrección de Mashiach, o sea, los del fin. Espero haya quedado claro y o sea, sí, espero le quede claro como para que tenga más entendido este capítulo, este contexto, para que si lo vuelven a usar en contra suya, pueda usted leérselo a la persona y explicarle y decirle, es que vea, usted no está leyendo con todo el contexto, no te estás dando cuenta que está hablando de la segunda venida, de la segunda manifestación de Yahweh en la tierra como el último, que es el profeta como Moshe, puesto que el mismo Yahushua rechazó ser el profeta varias veces. Y de ahí también se podría agarrar para mostrarle que en Juan 1 separan a los tres, Eliyahu, el Mesías y el profeta. Cuando Yahushua le dicen que si es el profeta o que es el rey, él se va para que no le den el trono y para que no se equivoquen diciendo que él es el último, como cuando le dicen bueno y él les dice, ¿por qué me llamas bueno? Solo hay uno bueno y está en los cielos. Como cuando él dice en Juan 3:13 que el Hijo del Hombre se encuentra en los cielos, estando él en la tierra. O como cuando le dice a los fariseos de quién es hijo el Mesías, y ellos dicen de David, y les dice cómo se les ocurre si David lo llama soberano, dando a entender que él es la raíz, por ende tiene que venir la rama. Entonces hay muchos factores, pero sí, por si algo, este es uno, se podría decir sería como el único argumento que van a sacar para tratar de ir en contra, obviamente sacándolo de contexto y sin tomar en cuenta ese otro montón de textos que mencioné ahora de cómo Yahushua rechazó ser el último y mostró ser el primero. Es que Ricardo, ¿cómo salió Lucifer de Samael? ¿Hay libros que hablan de eso? Y sí, ¿cuáles son? ¿O cómo se te reveló eso? Lo de Samael y Lucifer fue a través de un libro que se llama Acerca del origen del mundo. Después, o sea, hubo un tiempo en el que el hermano Souya llegó y me dijo, conseguí un libro ahí que me parece muy interesante, bastante enredadillo, entonces si puede ahí se lo lee. Y bendito Yahweh, me lo llevé, me lo leí y me dejó bastante sorprendido por todo lo que decía acerca del origen del mundo. Me di cuenta que era parte de los libros conocidos como los gnósticos. Entonces llegué, descargué los demás libros gnósticos, me los leí y me di cuenta que eran muy sorprendentes, que revelaban cosas que van un poco más allá de lo que se ve en los escritos que dejaron en la escritura, en lo que se llama Biblia. Libros escritos en su mayoría escritos por los apóstoles. En sí, principalmente me refiero a los que sí considero inspirados. Un par que quizá no fueron por los apóstoles, pero sí los considero súper importantes, como la carta de Ptolomeo para Flora, que ya está explicada en nuestra página losdelcamino.net, o en El Camino de Yahweh en YouTube, canal El Camino de Yahweh, pueden buscar la carta de Ptolomeo para Flora. Pero acerca del origen del mundo me llevó también a ver uno del apócrifo de Juan, y se puede decir que se respaldan el uno al otro. Hay un par de diferencias ahí que pudieron ser por traducción, pudo ser interpretación o algo así, que después cuando lleguemos a leerlos las veremos, puesto que eventualmente los leeremos en la congregación. En ese libro acerca del origen del mundo, que no se sabe quién lo escribió, a menos de que haya sido Origen, puesto que así empieza, y lo digo porque hay un hombre que se llamó así, que estuvo involucrado con cosas de la iglesia, por decirlo de alguna manera, pero en sí es acerca del origen del mundo.
y él empieza a decir que, en pocas palabras, como diciendo, la escritura empieza a hablar a partir de la creación de la tierra, pero ¿qué fue lo que pasó antes de eso? ¿Qué fue lo que llevó a la caída y demás? Entonces empieza a explicar la creación de Samael y después cómo para responder parte de la pregunta, los ángeles son andrógenos, entonces no tienen un sexo determinado, sino que son ambos en uno, masculino y femenino, ambas, o sea, lo que nosotros, como nosotros lo llegamos a conocer desde un inicio como separado, en sí se nos hace difícil creer o pensar en un ser que sea los dos unidos, ¿verdad? Como era Adán y Eva cuando fueron creados y después Eva salió de Adán. Entonces, antes de esa separación que se dio en esta realidad por la dualidad que existe en este mundo, ¿verdad? Como derecha, izquierda, arriba, abajo, caliente, frío, hombre, mujer, día y noche, etc. Entonces, desde la perspectiva humana es un poco difícil de entender, pero los ángeles tienen ambos y por ende no necesitan unirse con otro para poder multiplicarse, sino que en sí mismos pueden procrear hijos. Entonces se dice que Samael, cuando lo deseó, básicamente así como Yahweh al tener la voluntad salió la Ruach, y a través de su voluntad vino Yahushua, después empezó a hacer un reflejo, simplemente un reflejo en el espacio que estaba lleno de oscuridad, porque la luz se contrajo, y eso hizo que el reflejo fuera no claro o igual, sino que se volvió algo negativo, y es ahí donde salió el primer ángel creado, Ariel. Este decidió multiplicarse y de él salieron 7, ¿verdad? Como los días de la semana. Después salieron otros 7, y de los primeros 7 uno de ellos se llamaba Sabaoth. Y cuando Samael cayó, cuando Ariel, el papá de Sabaoth, dijo ser el único poderoso que existía, se manifestó la luz eterna, o sea, Yahushua antes de encarnar, y le dijo que se equivocaba porque el hombre siempre había sido. Entonces ahí fue donde Ariel, el león del poderoso, se convirtió en Samael, el poderoso ciego, o el veneno del poderoso. Entonces, cuando Samael es quitado y puesto a la izquierda para representar la iniquidad, la injusticia, se escoge a uno de esos 7, en este caso Sabaoth, porque cuando vio la luz del tercer cielo empezó a cantarle y adorarla, porque consideró justo el que Samael hubiese sido quitado como poderoso del cielo, del segundo cielo, claro está, y puesto a la izquierda. Entonces, como Sabaoth pudo reconocer esa justicia y alabó al Altísimo a través de esa luz, entonces Yahweh permitió que Sabaoth recibiera un poco de su luz. Y ahí fue donde Sabaoth se convirtió en Lucifer, el que lleva la luz, el ángel en el segundo cielo al que se le dio un poco de la luz del tercer cielo, para que llegara a representar el tercer cielo a aquellos del segundo y a aquellos del primero. Entonces, una vez que se le da esa luz, dice el libro que él llegó a ser conocido como el poderoso de las fortalezas, que curiosamente es lo que dice el libro de Daniel, el único lugar donde aparece ese término también. En Daniel, cuando dice que el cuerno pequeño, la bestia, no adora al poderoso de sus padres, sino que adora sobre todas las cosas al poderoso de las fortalezas, el Dios de las fortalezas, normalmente como lo traducen. Entonces quiere decir que sirve a ese Sabaoth, que viene siendo el Lucifer, al que se le dio esa luz y que después se llegó a engañar, pero al él haber adorado la justicia fue puesto a la derecha para hacer lo que es justo, en contraste con la izquierda, lo injusto. Y fue así como llegó a convertirse en el acusador, porque utiliza la ley para acusar a todo aquel que la rompe, y al ser justicia no conoce en lo absoluto la misericordia. Por eso Yahushua se tuvo que manifestar de lo más alto para traer la misericordia, y dijo: a ustedes se les dijo ojo por ojo, diente por diente, eso es lo de la derecha, lo de la ley. Pues yo os digo algo mayor: aquel que le golpee en una mejilla, póngale la otra. Entonces, con respecto a esta pregunta, dice: ¿cómo salió Lucifer de Samael? Como dije, él lo engendró consigo mismo, puesto que los ángeles son andrógenos. Hay libros que hablan de eso, acerca del origen del mundo, el apócrifo de Juan,
Pero como siempre digo, yo considero, o sea, para toda persona que está escuchando, no para usted Ricardo, para todos, siempre aviso, es necesario leer la escritura, si se puede, unas 3 veces y considerar entenderla lo suficiente como para después entrar con los libros gnósticos y no ser movido o confundido, porque aparecen muchas cosas que fácilmente se pueden malinterpretar, principalmente en esos 2 libros. Continúo, me dice aquí Diego, Yahushua es Yahweh. Sí y no. Sí, en el sentido de que Yahweh mismo dijo, yo soy el primero y yo soy el último. Pero una vez que Yahweh manda su manifestación y esta entra en carne, está en un nivel más bajo que Yahweh en el trono, en lo alto, como el Altísimo. Por eso Yahushua dice, el Padre mayor es que yo. Por eso Yahushua dice, yo soy el camino, no dice yo soy el destino. Por eso Yahushua dice, cuando le preguntan cómo orar, dice, Padre nuestro que estás en el cielo. No dice, Yahushua, hermano nuestro que estás aquí al lado. Sino que siempre se refirió a Yahweh, predicó de Yahweh, dio testimonio del Padre. Ahora se manifiesta el último y da testimonio del Hijo, de Yahushua HaMashiach. Y así su testimonio es válido y se confirma. Entonces, espero haya quedado claro el punto en esas pocas palabras. Si no, me dice Diego. ¿Puedo explicar qué es santo y por qué viene del sol? Sí, al igual que la palabra sagrado, vienen del dios Sacras. Sacras es el dios sol, uno de los diferentes nombres que le dieron en un montón de culturas que hay donde adoraban el sol. Entonces, santo y sagrado vienen de Sacras, que es el dios sol, y es por eso que a los santos, cuando los hacen, cuando los dibujan y demás, en las iglesias, por ejemplo, católicas, ¿verdad? Claramente, normalmente los dibujan con el aro amarillo sobre sus cabezas, ¿verdad? Un círculo alrededor de sus cabezas amarillo que representa el sol, el hecho de que son enviados por el sol. Dice aquí, explicar relación de Génesis 16:10 con Gálatas 4:29 y el hecho que Shaul recibe revelación en Arabia por parte de Mashiach. Génesis 16:10, Gálatas 4:29. Génesis 16:10 dice, le dijo también el malaj de Yahweh, multiplicaré tanto tu descendencia que por ser tanta no podrá ser contada. Y me dice que explique la relación con Gálatas 4:29, que dice, pero como entonces el que había nacido según la carne perseguía al que había nacido según el Espíritu, así también ahora. Pues lo uno con lo otro, así estos 2 versos en realidad pues no están tan conectados. No sé si lo que quieres que explique este segundo, o es que no estoy seguro, puesto que solo sale su número, no sé quién es. Me parece que ya he preguntado antes. Explicar relación de Génesis 16:10 con Gálatas 4:29. Ok, bueno, nada, voy a explicar uno por un lado y el otro por el otro, y ahí te verás si se le conectan. Le dijo también el malaj de Yahweh, aquí solo por el punto voy a leer un poco de contexto. Le dijo el malaj de Yahweh, vuélvete a tu soberana y ponte sumisa bajo su mano. Le dijo también el malaj de Yahweh, multiplicaré tanto tu descendencia que por ser tanta no podrá ser contada. Y añadió el malaj de Yahweh, has concebido, darás a luz un hijo y pondrás por nombre Ismael. Entonces, está hablando de Ismael, el que fue según la carne, porque la interpretación que le dio Sara a la promesa del Todopoderoso fue una errada. Le dio una según la carne, como la letra, puesto que le dijo a Abraham, si vas a tener un hijo, pues debe ser con la esclava, porque yo soy estéril, entonces acuéstese con ella. Abraham se acostó con ella y vino Ismael. Y Yahweh había prometido a Abraham que lo haría padre de naciones. Aquí está siendo parte de ese cumplimiento, diciendo que vendrían una multitud a través de Ismael, como se puede ver hoy en día, que son los musulmanes los que más se multiplican. Entonces, y de segundo los latinos, que también es por venir de Abraham, pero a través de Isaac y Jacob. Entonces, dice
le dijo también el Malach de Yahweh: multiplicaré tanto tu descendencia que por ser tanta no podrá ser contada. Ahora el otro verso, Génesis 4:29, pero ¿cómo entonces el que había nacido según la carne, Ismael, por esos pensamientos de Sara, perseguía al que había nacido según el espíritu, Isaac, por la promesa que Yahweh le dio, que se cumplió a través de un milagro cuando tuvo Abraham con Sara, Abraham a los 100, Sara a los 90, al que había nacido según el espíritu, así también ahora? Por eso hoy en día los de Ismael o musulmanes persiguen a los Yahudim. Se puede decir, los musulmanes persiguen a los judíos por el aspecto como físico más obvio ahí, también por lo que se ha dado por allá en Israel, por supuesto. Pero por otro lado, cuando Pablo está hablando de todo esto, está haciendo una comparación de los Yahudim que rechazaron al Mesías, representados por Ismael, y los Yahudim que creyeron en Mashiach, representados por Yitzhak. O sea, los que eran de la carne y la interpretación de la letra, persiguiendo a los que son de la interpretación del espíritu, los que son del nuevo pacto a través de Yahushua. Eso es lo que Pablo se estaba dando a entender ahí. Ahí no estaba incluyendo a Ismael como el Islam, a pesar de que, repito, se cumple, pero por otras razones, de otras maneras, de una manera más carnal, curiosamente, como estos que dice nacido según la carne. Decía, y el hecho de Shaul recibe la revelación en Arabia por parte de Mashiach. Pues ahí se dieron muchas revelaciones, como por ejemplo aún la Torah misma, y por ende, curiosamente más bien, Paulus representa al testigo como Moshe, y el hecho de lo que mencionaba ahora, o sea, que representa esa interpretación errada de la escritura, antes de entrar a la tierra prometida, donde está el agua de vida, Yahushua HaMashiach. Explicar Génesis 18:18, la relación con el ministerio a la circuncisión. Habiendo de ser Abraham una nación grande y fuerte, y habiendo de ser benditas en él todas las naciones de la tierra. Es que si me manda las cosas incompletas, este verso nada más dice esto: habiendo de ser Abraham una nación grande y fuerte, y habiendo de ser benditas en él todas las naciones de la tierra. O sea, ni siquiera es toda la pregunta entera. Solo voy a buscar la pregunta. Yahweh dijo: ¿encubriré yo a Abraham lo que voy a hacer? Habiendo de ser Abraham una nación grande y fuerte, habiendo de ser benditas en él todas las naciones de la tierra. Como Yahweh le estaba dando la tierra a Abraham y su descendencia, no iba a ser una destrucción en la tierra a menos de que lo consultara con su amigo Abraham. Eso muestra la humildad tan grande de Yahweh y el respeto que tiene hacia sus promesas e incluso hacia los justos, puesto que como le iba a dar esa bendición a Abraham, iba a destruir la tierra por el pecado del hombre, decide si esto va a suceder con él, si yo le prometí esto, ¿cómo no voy a informarle? Y, o sea, con relación a lo que usted pregunta, ahí está mostrando que, vamos a ver, dice, habiendo de ser Abraham una nación grande, la nación grande se refiere a los pocos y los muchos como uno, y fuerte, y habiendo de ser benditas en él todas las naciones de la tierra, las naciones que van a rodear a Israel durante la eternidad. Pero sé que también, ¿verdad? Obviamente, me imagino, lo está conectando con el hecho de que a través de Yahushua, que vendría a través de Abraham, todas las naciones serían capaces de entrar a través de la circuncisión espiritual. Y lo digo por el hecho que usted mencionó aquí en circuncisión. Continúo. ¿Es buena la cábala y sus creencias? ¿Cómo creer en Lilith o la reencarnación? Como he dicho muchas veces, la cábala tiene información muy valiosa, muy poderosa, la que es obviamente sacada de la Torá, que es donde básicamente agarran lo que está en la Torá y lo acomodan de varias formas y en sí le dan un orden a los atributos del Todopoderoso y demás. Sin embargo, aquellos judíos que no creen en Yahushua y se dejan llevar por la carne y lo que les diga el enemigo al que siguen por haber rechazado a Mashiach, terminan utilizando ese conocimiento para tratar de manipular el poder de Yahweh y terminan en cosas como brujería y cosas así. Pero el conocimiento como tal, si uno lo lee, como está escrito, examinarlo todo, tomar lo bueno y desechar lo malo, si uno lee el conocimiento de la cábala,
siempre basado en Yahushua HaMashiach, se va a dar cuenta que todo ese conocimiento confirma que Yahushua es el Mesías. Y por eso me parece a mí muy interesante, muy valioso, y muchas veces lo utilizo para hacer eso mismo. Mostrar cómo ellos mismos que rechazan al Mesías no se dan cuenta con todo ese conocimiento, que si lo vieran con el nuevo pacto se darían cuenta de que Yahushua es el Mesías. Entonces, bueno, entre otro montón de cosas que deberían notar, por supuesto. La escritura habla de la reencarnación. Entonces, usted dice como si les enseñara la cábala, pero la cábala habla de la reencarnación. ¿Por qué? Porque está en la escritura. Sin embargo, lo sacaron, lo quitaron de las doctrinas cristianas, lo vieron como algo satánico y otro montón de cosas, creencias paganas, y eso llevó a que cuando un cristiano escucha reencarnación lo vea completamente como algo negativo, sin haber estudiado la escritura verdaderamente, para darse cuenta que hay varios versos en la escritura que indican que la reencarnación es una realidad. Y la otra que dijo fue en Lilith. Lilith aparece en Isaías 34. Entonces no se necesita creer en la cábala para creer que Lilith es una entidad creada, sino que tan simple como ir a leer Isaías 34 y después ver los detalles que Yahweh dejó en Génesis cuando habla de la creación del hombre y de la mujer. Unos detalles ahí particulares que parecen indicar cómo fue la creación de ese ente y en qué momento. Espero haya quedado claro. Vamos a ver, dice: hermano, ¿qué significa Yeshurum? Isaías 42:2. Pero con tu interpretación desde la palabra hebrea, ¿qué significa esa palabra? Claro, hermanito, con gusto. Vamos a ver un momento por acá. Ahora sí. Dice: así dice Yahweh, hacedor tuyo, y el que te formó desde el vientre, el cual te ayudará. No temas, siervo mío Jacob, tú Yeshurum, a quien yo escogí. Yeshurum viene siendo como un apodo o un... apodo en el sentido de cariño, un nombre de cariño, no hay gente que utiliza apodo como para burlarse, pero me refiero como un nombre extra que Yahweh le pone de cariño a Jacob. Y viene siendo y bueno, esto es curioso y no sé si me lo habrá preguntado como por un tema que me mencionaron hace un par de estudios, y que tengo un video ahí que no he visto aún, pero que hemos estado hablando de cómo el nombre Israel, algunos lo llaman Yasharel, ¿verdad? En el caso de Yeshurum, aquí las primeras 3 letras son básicamente Yashar, y la Vav y la Nun normalmente también se utilizan a veces para terminar palabras, como dándole acentuar en sí el significado de la palabra. Por ende, Yeshurum básicamente se ve como el justo o recto, y como lo dice aquí en la concordancia, viene de Yashar. Voy a ver el verso con contexto, y como te digo, no sé si será con eso en mente, y de ser así es claro, ¿verdad? Aquí está en la escritura, y se podría decir, sin duda se podría usar para fortalecer el argumento, aunque como he dicho hasta el momento, y tengo que ver un video ahí que me había mandado uno de los hermanos, el hecho de lo que el ángel menciona cuando le está dando el nombre, para mí es claro, y en hebreo aparece Sarit, que viene de Sará, que viene de Sar, que es un líder, un ministro, un malaj, y alguien que pelea, básicamente alguien que contiende. Y por eso hasta el momento me he inclinado por el hecho de la pronunciación Israel, porque el ángel menciona: contendiste con Elohim y contra hombres y venciste. En este caso también me parece, curioso, como le digo, porque se puede usar para las dos, yo considero, porque sin duda, como lo dije la vez pasada también en el estudio, Jacob es un hombre recto, Jacob es justo. Curiosamente también, como he dicho, Abraham representa a Yahweh,
Yahushua es representado por Yitzhak y Jacob representa al último. Yahushua, en términos generales, a través de la profecía, es el Sadik, es el justo. El último es el Yashar, recto. Y por ende, ¿verdad? Aquí vemos un verso en el cual Yahweh está llamando con cariño, con amor a Jacob, lo está llamando Yeshurum, el justo. Y como le digo, aunque entiendo que se puede usar para el argumento del hermano que hacía con respecto a decir Yasharel, también, como dije, Jacob sin duda es justo. Y de haber cambiado Israel, considero que habrían cambiado también Yeshurum, para que significara otra cosa o para que se pronunciara diferente. Como por ejemplo que dijeran Yisraum. Digamos, si hubiesen cambiado uno, ¿por qué no cambiar el otro? Me parece a mí. Y pudieron haber dicho Yisraum y ponerle la traducción de el contendiente. Pero está incluso en la masorética con los puntos de vocal de Yeshurum, haciendo alusión a Yashar, mostrando ahí su justicia o rectitud. Curiosamente, ya que me dijo que mencionara, vamos a ver cómo dijo, pero con tu interpretación desde la palabra hebrea, ok, ya que me dice eso, en la palabra vemos que está la Yud, la Shin, la Reish, la Vav y la Nun. El último es descendiente de Nun a través de, ¿verdad? Efraín, Nun y Josué, Yahushua ben Nun. De esa misma línea viene el último. La letra Nun representa a uno que cae, porque es la primera letra de Nafal, él cayó. Y el último es hijo pródigo, porque nació en doctrina falsa, se desvió y bueno, ya saben la historia. Entonces, como sabemos en pictográfico, la Yud es una mano, el puño. La Shin son unos dientes y es fuego. La Reish es una cabeza. La Vav es un clavo y es un hombre erguido, o sea, el hijo del hombre. El valor numérico es 6 y en el sexto día fue hecho el hombre. Entonces esta palabra Yeshurum, como amor nombre con amor, nombre de cariño para Jacob, se podría ver como la mano de Yahweh que viene como el fuego a traer un cambio al ser la cabeza, el hijo del hombre que desciende a la tierra a través de Nun, y obviamente en general quien es justo. Dice, un segundo, bueno, nada más lo comparan, este nombre lo comparan con el Sefer HaYashar, ¿verdad? Que es el libro de Yashar, que muy pronto vamos a estar leyendo en la congregación y que es buenísimo. Bueno, muy pronto espero, ahora no estoy seguro, dependiendo de cuál es el que sigue. Entonces, leyendo en contexto y tomando en cuenta lo que acabamos de ver, dice el verso 1 del 44: Ahora pues oye Jacob, siervo mío, y Israel, a quien yo escogí. Así dice Yahweh, hacedor tuyo y el que te formó desde el vientre, el cual te ayudará. No temas, siervo mío, Jacob, tú, Yeshurum, a quien yo escogí. Porque yo derramaré agua sobre el sequedal, ríos sobre la tierra seca, mi ruach derramaré sobre tu descendencia, y mi bendición sobre tus renuevos. Entonces, bueno, si uno sigue leyendo, se dará cuenta de que, como dije ahora, Jacob representa al último, entonces está hablando de lo que Yahweh va a hacer con los 144,000, como todo esto que dice aquí: mi espíritu derramaré sobre tu descendencia y mi bendición sobre tus renuevos, siendo el último la rama, lo cual se conectaría también con la rectitud, ¿verdad? Como una rama recta y fuerte, de la cual baja mucho fruto, como lo que se le prometió a Yosef en Génesis 49. Pero sí, o sea, no sé si me lo habrá preguntado también por esa razón, pero sí me hace darle cabeza sin duda a lo del nombre. Y
pero sin embargo también por si algo, Yasharel tendría un significado un poco diferente al que creo que normalmente le dan, como bueno, mencioné ahora acerca de Yashar como un verbo, ¿verdad? Bueno, sí, se podría ver también como a quien el poderoso enderezó. Pero sí, vuelvo y repito que creo que es clave. Cuando el ángel le dio el nombre, le dijo el verbo de contender y no el de rectitud. Y me parece que si hubieran cambiado ese otro, hubiera sido un error muy garrafal no cambiar este. Y por otro lado, si Yasharel ya fuera el justo del poderoso, o a quien el poderoso enderezó, no habría mucho sentido o cambio en decirle Yeshurum, porque hasta, digamos, desde alguna perspectiva se podría ver hasta como negativo, porque estaría quitando el término él del nombre, que es poderoso. Ahora, poniéndome de los dos lados por si algo, en Yeshurum se podría ver como que se está cambiando la palabra poderoso. De hecho, literalmente eso es lo que se puede ver ahí. Bueno, hay una letra que faltaría del nombre Israel, por si algo. Bueno, sí, las dos últimas. Pero si esto puede ser particular, que en el nombre de Israel está la Yud, Shin, Reish, Aleph, Lamed. Lo que se quita es la Aleph, Lamed y se pone la Vav, Nun. Entonces sería como cambiar al poderoso por un hombre que desciende de Nun. O se podría decir que al hacer ese cambio del nombre, Israel, Yeshurum, las dos letras que cambian, es como está dando a entender, aquel que contiende con el poderoso de esta tierra y con los hombres, vendría como hombre a través de Nun, como hijo de hombre a través de Nun. Otra forma de verlo también, el poderoso mismo de Jacob descendería a la tierra a través de Nun, como Yeshurun. Pero bueno, espero con eso haya sido suficiente, que Dios lo bendiga, mi hermano, y espero haya quedado claro. Y sí, voy a hacer la cabeza al otro. Me ponen aquí, bueno, con respecto a lo del libro la anatomía del alma, preguntamos: ¿debe siempre el cuerpo oscurecer la luz del alma? ¿Acaso el mundo ocultará siempre la luz del Ein Sof que lo permea y le da su existencia? Ahí se está refiriendo al hecho de que como Yahweh se ocultó porque contrajo su luz para crear el espacio en el cual estaría la materia, Yahweh creó una realidad en la cual hubiese libre albedrío, y para que hubiese libre albedrío él se tuvo que esconder para que puedan existir gente como la que acaba de mencionar la hermana atea, ¿verdad? Que pueda existir gente que piense que el Todopoderoso no existe, puesto que se ha ocultado. Uno puede ver que existe a través de usar la lógica, la razón, y ver a través de la creación. Se puede llegar a ver al Creador, pero el que más se aleje de la verdad, de la justicia, de la bondad, del amor, de la fe, más va a quedar ciego hacia esos puntos y va a pensar, llegar a imaginarse que el Todopoderoso no existe. Entonces Yahweh se ocultó, y como él se ocultó, la chispa que él hizo, que es el alma, esa semejanza o esa imagen, la metió en un vaso de materia para que ese cuerpo ocultara la luz. ¿Debe siempre el cuerpo oscurecer la luz del alma? ¿Verdad? Básicamente diciendo si así como estamos ahorita va a ser siempre. Y no, bendito Yahweh, no por siempre el cuerpo va a oscurecer la luz, puesto que vamos a recibir el cuerpo de Yahushua, que es luz, y va a valer más lo que rodea el alma que lo que está dentro de ese cuerpo, dicen en algunos escritos. Entonces dice: ¿debe siempre el cuerpo oscurecer la luz del alma? En esta realidad busca el Todopoderoso esconder lo espiritual
por eso estamos en estos cuerpos. Después dice, ¿acaso el mundo ocultará siempre la luz de Ein Sof que lo permea y le da su existencia? La luz de Yahweh, la luz Ein Sof, viene siendo sin fin, la luz sin fin, permea todas las cosas y le da existencia a todo. En hebreo, Olam es mundo y Elem es ocultar. Entonces por eso dice, ¿acaso el mundo, Olam, con solo esa palabra muestra que Yahweh se esconde en el mundo, se esconde a través del mundo? Entonces los que son del mundo no le logran ver, pero los que no son del mundo pueden ver la diferencia entre aquello que es el mundo, que simplemente es algo para representar el mundo invisible, la realidad invisible, aquella que está Elem, aquella que está oculta. Entonces, ¿acaso el mundo ocultará siempre la luz de la Ein Sof que lo permea y le da su existencia? Es posible que podamos penetrar la dura cáscara externa de la materia y de la materialidad para sentir el espíritu viviente que penetra todos los aspectos de nuestras vidas. Sí, es posible. Hemos visto que los 5 Olamot, los 5 universos supremos, forman un sistema que reduce progresivamente la tremenda luz de Elohim. Esos 5 universos, básicamente Adán Kadmon, que es la imagen del poderoso, Yahushua antes de encarnar, después está Atzilut, Beriyah, emanación, creación, formación y acción. Entonces dices, los 5 universos supernos forman un sistema que reduce progresivamente la tremenda luz de Elohim cuando ésta desciende a los niveles más bajos de la materialidad, esta realidad. De manera similar se dice que los mundos, o Lamot, actúan como vestimentas para la luz de Elohim. Y también por eso el cuerpo viene siendo un microcosmos de la creación misma. Viene siendo un mundo que oculta la luz de Yahweh, es haciendo el espíritu de vida que está en nosotros. De manera similar se dice que los Olamot actúan como vestimentas para la luz de Elohim. Una vestimenta tiene 2 propósitos, ocultar y revelar. Ocultar y revelar. Oculta el cuerpo, pero la gente lo utiliza para revelar lo que quieren revelar. Hay gente que quiere revelar que tiene mucha plata, hay gente que quiere revelar que conoce de moda, y otros que simplemente quieren revelar que no les importa el aspecto y cosas así. Entonces, ocultar y revelar. Respecto a Elohim, los universos ocultan su verdadera esencia al mismo tiempo que la atenúan para que pueda ser revelada. Entonces, el mundo fue creado para revelar a través de la imagen aquello que es invisible. Y dice, los universos ocultan su verdadera esencia al mismo tiempo que la atenúan para que pueda ser revelada. Entonces es como si la luz pasara por un montón de filtros y cada vez se va haciendo más tenue para que uno pueda llegar a percibirla estando en una realidad tan oscura, sin llegar a ser afectado por la luz que podría consumir. Dice después, esa es la idea que subyace al cuerpo, correspondiente al sistema de los universos que oculta la verdadera esencia del alma. Ni Elohim, ni la Torah, ni el alma pueden manifestarse en este mundo de la separación, correspondiente al árbol del conocimiento del bien y el mal. Por eso el bien y el mal, el mundo de la separación, el mundo de la dualidad. Ni Elohim, ni la Torah, ni el alma pueden manifestarse en este mundo de la separación sin alguna clase de vestimenta que oculte el tremendo poder de su luz. El propósito de Elohim al crear el sistema de esta manera fue traer la existencia de una dimensión material en la cual el hombre pudiese funcionar como agente independiente y libre, o sea, libre albedrío, lo que mencionaba al inicio. Y ahí continúa, pero bueno, eso fue lo que me mandaron, espero haya quedado claro. Dice, una pregunta, ¿a qué se refiere Éxodo 12:48 cuando dice que ningún circunciso debe tomar de Pesaj? ¿Aún está vigente la circuncisión? Yahushua trajo un nuevo pacto, que básicamente lo que hace es explicar el antiguo pacto que rompieron porque era de la carne y porque lo interpretan según la letra. Entonces, Yahushua vino y cumplió la Torah para recibir la promesa de la Torah según la letra, que es vida eterna a través de cumplir todos los mandamientos, y reveló
lo espiritual, y por eso dijo: la hora viene cuando le adorarán a Yahweh en espíritu y verdad. O sea, antes le adoraban en carne y mentira, o sea, carne y error. La interpretación era errada. Yahushua viene y da la verdad y el favor, perdón de pecados, para que ahora podamos entender a través de la Ruach HaKodesh la verdadera interpretación de la Torah. Entonces ahí es donde viene el hecho de que hubo circuncisión de carne para entender la circuncisión espiritual, que es la del corazón, para comprender, y la del oído, ¿verdad? También para escuchar y entender. La fe viene por el oír, y el oír la palabra de Yahweh. Entonces, el nuevo pacto nos dice que si una persona acepta a Yahushua y después va y se hace la circuncisión de la carne, está yendo para atrás, se está encadenando a la ley según la letra, y básicamente está diciendo que no necesita la sangre del cordero porque puede cumplir todos los mandamientos por sí mismo, lo cual la misma Torah enseña que es imposible, más para un hombre que no nació de una virgen, puesto que con haber venido de Adán y Eva ya viene con el pecado. Entonces, además del hecho de que por el error y la tentación, por más inocencia que tenga de niño, llega un momento donde llega a caer. Obviamente que es parte de lo que quiero decir con que ya viene el pecado. Eso me refiero a la inclinación al mal que está en el corazón del hombre. Entonces esa inclinación al mal es la que debemos cortar, y esa es la verdadera circuncisión. Pero para poder haber entendido la circuncisión del corazón y del oído, tenía que darse una circuncisión física, y esa fue la de la carne, la del prepucio. Entonces, espero haya quedado claro. Dice: el halo de los santos puede ser su aura. O sea, no me extrañaría que así sea como lo explican, por supuesto, pero todos tienen aura. O sea, bueno, todos tienen alma, y se supone que el aura es el alma que se extiende a través del cuerpo un poco más, como una luz que se extiende más allá del cuerpo, casi que de hecho dicen que la misma distancia, dependiendo de la persona obviamente, la misma distancia que estaban poniendo con respecto a esto del COVID, como para evitar que hubiese alguna mezcla de energías entre personas y todo el mundo cayera, bueno, no todos, pero en depresión y otro montón de problemas por estar lejos de los abrazos, lejos del cariño, lejos de otro montón de cosas, hasta incluso de la energía que emana de las personas positivas, que hacen justicia y demás. Entonces, no me extrañaría que eso digan, pero como le digo, en el caso de lo que sería el aura, todo el mundo tendría aura, y por ende no solo los santos, y no sería solo en la cabeza, sería en el cuerpo. Por ende, eso que ponen en la cabeza es un círculo amarillo porque representa al sol al que adoran en esa doctrina falsa del catolicismo. Y es que fue Constantino el que la hizo, la iglesia de Roma, pero Constantino adoraba al sol Invictus, y lo que hizo fue mezclar al dios que él adoraba con esa enseñanza para deshacerla, básicamente para cambiarla y obviamente poder controlarla. Dice: ¿es correcta la palabra Manuel o fue añadida? Es correcta. La pronunciación correcta, la verdad, todo indica, es Immanuel, porque Im significa con, Nu es nosotros, Él es poderoso. Entonces, con nosotros el poderoso, Immanuel. Si ese es el caso, ¿cuál fue el nombre que aparece en Isaías? Si en Mateo, para referirse al Mesías. Sí, como le digo, Immanuel, porque a través de Yahushua el Mesías, el poderoso vendría a nosotros, porque perdonaría nuestros pecados, entonces ya no estaría lejos de nosotros. Confirmación de eso lo vemos en Éxodo 33. Por si algo, también en hebreo nombre y título es la misma palabra, Shem. Entonces ahí, igual que en Jeremías, cuando habla del último que dice que será llamado Yahweh Sidkeinu, no está diciendo que su nombre sería Yahweh Sidkeinu, está diciendo que su título sería Yahweh Sidkeinu, Yahweh nuestra justicia. Aquí su nombre o su título de Yahushua sería Immanuel, el poderoso con nosotros. En Éxodo 33, Moshe le pide a Yahweh que le revele
su camino. Yahushua dijo, yo soy el camino. Entonces Moshe básicamente le está pidiendo que le revele la primera manifestación de Yahweh en la tierra. Entonces le dice en el 12 del 33, dijo Moshe a Yahweh, mira, tú me dices saca a este pueblo, pero no me has indicado a quién enviarás conmigo. Sin embargo, tú dices, yo te he conocido por tu nombre y has hallado también favor a mis ojos. Pues bien, si he hallado favor a tus ojos, te ruego que me muestres ahora tu camino, para que te conozca y halle favor a tus ojos. Por eso Yahushua dijo, si me has visto a mí, has visto al Padre. Porque aquí dice, muéstrame tu camino para que te conozca y halle favor a tus ojos. Por eso con Yahushua vino la verdad y el favor. Y mira que esta gente es tu pueblo. Yahweh le dijo, mi presencia te acompañará y te daré descanso, reposo, Shabbat, descanso de la culpa, de los pecados. Pero lo primero es lo que me refería. Mi presencia te acompañará. O sea, a través del camino de Yahweh, Immanuel, el poderoso está con nosotros. La presencia de Yahweh nos acompaña a través de Yahushua, que es el camino, quien nos da el favor y nos da a conocer al Padre. Espero eso ya quedó claro. Dice, ¿qué tipo de reencarnación hay? ¿Es para corregir errores pasados o tiene algún otro propósito? ¿Y a qué se refiere Hebreos 9:27? Esta siempre me la hacen cada vez que se menciona reencarnación, me envían este verso, entonces ya está grabado muchas veces por si quiere ver los programas anteriores, o puede ir a losdelcamino.net/hebreos, losdelcamino.net/hebreos y ve el estudio del capítulo 9. O en los programas anteriores, cuando hablo de reencarnación, me mencionan esto. Entonces ya hay preguntas, ya hay preguntas pasadas donde explico esto más a fondo. Ahora dice, de la manera que está establecido para los hombres que mueren una sola vez y después de esto el juicio. Esto se refiere, cada vez que una persona muere, se le hace un juicio para ver si va al infierno o al paraíso. Y ver si va a tener que reencarnar o si ya es prohibido que reencarne. Porque si la persona siempre que viene hace lo malo, se supone que viene para rectificar, pero si viene y otra vez hace lo malo, empeora su situación, solo se le permite venir 3 veces más después de la primera, que fue la original. Pero si siempre rectifica, mejora y asciende en el aspecto espiritual, se le permite volver a venir para elevarse más y más y más y recibe una recompensa más grande en la vida eterna. Por otro lado, una persona viene acá, si una parte de su alma no rectificó suficiente, porque básicamente cuando Adán pecó, su alma se separó en un montón de chispas que son cada una de las personas que vendrían al mundo, cada una de las almas. Entonces cada persona le toca rectificar una parte de esta realidad a través de rectificarse a sí mismo. Entonces, al venir en una vida, por ejemplo, y rectifica algo, esa parte que rectificó ya entra al paraíso como esa persona que fue con ese nombre que tenía. Y la parte que no se rectificó, lo que le faltaba, vuelve a entrar para rectificarse en un cuerpo nuevo, con un nombre nuevo. Entonces cuando esa persona muere, básicamente ese hombre de esa generación, de ese tiempo, con ese nombre, murió y tiene que ser juzgado, porque necesita ver Yahweh qué va a hacer con esa alma. Ahora también la escritura habla de un juicio final. Si hay un juicio final, hay juicios previos. Esos juicios previos son los que se dan durante esta realidad, pero después de esta realidad viene la eterna, donde ya no va a haber reencarnación, porque ya va a haber vida eterna, y solo van a haber entrado aquellos que hayan rectificado y utilizado bien la reencarnación, como por ejemplo aquellos que no creyeron en Mashiach, se les permite volver a venir para conocer a Mashiach y aceptarlo como soberano y salvador, siendo Yahweh todavía más misericordioso de lo que pensaba uno, o la mayoría de la gente piensa. Entonces, por otro lado, si este verso fuera como lo interpretan la mayoría para ir en contra de la reencarnación, vemos que hubo gente que resucitó. Lázaro, el que resucitó cuando cayeron los huesos de su cadáver en la tumba de Elishua, y se levantó resucitado esta persona. Esas personas murieron 2 veces mínimo. Se dice que Jonás igualmente. Básicamente Jonás habría muerto 3 veces. Entonces, ¿cómo es? Sería una contradicción, porque dice aquí que muera una sola vez. Eso fue lo que se determinó, que el hombre muera y después vaya a juicio para ver si va al paraíso o al Seol. Obviamente esas resurrecciones fueron para dar testimonio de que habría resurrección
para vida eterna. Espero haya quedado claro. Y bueno, que hay 3 tipos de reencarnación. Gilgul, que es el que se conoce como morir y volver a entrar a este mundo en otro cuerpo, en otra generación, a veces en la misma familia, a veces en otra familia, en otra nación. El otro, que es cuando se da la ley del levirato, que un hombre muere, digamos, un hombre que estaba casado se muere sin dejar descendencia, su hermano más próximo se casa con la viuda y los hijos que tenga con ella vienen siendo hijos del difunto. Entonces básicamente se interpreta, al menos en el judaísmo, y esto es por esa ley que vemos varias veces en la escritura, que Yahweh permite que la chispa sea la que traiga las almas de esos hijos, o entre a través de esa relación del hermano con la viuda. Como lo podemos ver en Génesis 38, por ejemplo, hay un ejemplo ahí. Y la otra es cuando, por ejemplo, una persona enseña a otros y esos otros creen esa enseñanza y la siguen, se vuelven hijos espirituales. Eso se ve como otro tipo de reencarnación, porque parte del alma del líder o del maestro llega a conectarse con el alma de los discípulos. Así como, por ejemplo, Yahushua está a la derecha del Padre, carnalmente, físicamente, pero a través de su Ruach está en cada uno de los que creemos en él, porque para nosotros el vivir es Mashiach. Entonces el espíritu de Yahushua reencarna en nosotros, porque nosotros estamos en carne y Yahushua está en nosotros, por ende es un tipo de reencarnación, como cuando el alma de David se ligó con el alma de Yahunatán por el amor que había tan grande entre ellos. Eso quiere decir que en cierta forma David, una parte de David, una chispa del alma de David reencarnó en Yahunatán. Espero haya quedado claro. Me dicen, Koresh, ¿en qué año estamos? ¿En qué año estamos según el calendario hebreo? Ok, como he dicho muchas veces, yo hasta el momento no me atrevo a poner un año exacto, aunque bendito Yahweh, ya, o sea, por mucho convencido del calendario que tenemos. En lo que respecta al año en el que estamos, al ver tantas opiniones de gente bastante estudiada y gente que ha agarrado fuentes históricas y bíblicas y todo lo demás, pero que al mismo tiempo llegan a tener diferencias, lo cual se debe a los diferentes cambios que se han dado a través de la historia con el calendario. El hecho de que no hubo un año cero, el hecho de que hay quienes dicen que se perdieron 3 años además del año cero, hay quienes no toman en cuenta esos 3 años. En el judaísmo hay quienes dicen como 167 años, otros que dicen como 210 años. Entonces hay muchas teorías y muchos problemas con respecto a eso, además de que el calendario que hoy en día se sigue es de 365.25, mientras que el calendario, bueno, en sí ese es el ciclo solar, 365.25, mientras que el calendario verdadero es de 364. Entonces eso también hay que tomarlo en cuenta porque llega a darse un cambio. Y por eso, como le digo, yo estoy esperando algunas cosas que sucedan como para poder marcar con la escritura el tiempo en el que estaríamos y así poder poner año. Pero hasta el momento no lo he hecho porque me parece que hay muchas opiniones, muchas teorías, por muchas razones. Y he hecho muchos cálculos de varias maneras y obviamente siempre estamos, o sea, sin duda cerca del fin, en cualquier momento básicamente, porque tras de eso Yahweh dijo que él acortaría los tiempos. Yahushua, como yo he dicho, considero murió en el año 30, hay otros que consideran que en el 27, otros que consideran que murió en el 32. Entonces, en sí voy a usar 30 puesto que está en el medio. Eso haría el 2030, 2000 años después, por ende ese sería ya el límite. Y ya estamos 8 años antes de eso, y como sabemos, el fin de los tiempos se habla como la última semana de Daniel, que son 7 años.
Además de eso, Yahweh dijo que la generación última que viera tales señales sería la que vería el fin. Uno de los versos que se utiliza para lo de las generaciones se usa el de Salmos, que es que la vida del hombre es de 70 a 80 lo mucho. Entonces el hecho de que en 1948 fue cuando se estableció Israel como Estado, eso lleva a pensar que lo más que podría llegar sería el 2028, que sería ya 80 años. Eso, bueno, le daría un poco de peso a lo del año 27, aunque vuelvo y repito, el cambio de calendario, eso hace que cambien los números muchísimo, o sea, el cambio de los años y demás. Algo que estaba mencionando la congregación ayer, fue el hecho de que se dice que Abraham nació en 1948 después de Adán. 1948 después de Adán. Curiosamente, Israel es reconocido como Estado en lo que respecta al calendario de hoy en día, 1948. Abraham fue llamado para salir de la casa de su padre y cumplir ya el ministerio a los 75, al menos eso es lo que se menciona en Génesis, y 75 años después de 1948 sería el 2023. Entonces eso muestra lo cerca que estamos del cumplimiento de todas las cosas, así como por ejemplo el inicio de los últimos 7 años con la doctrina del ministerio de los 2 testigos. Según, por ejemplo, ahorita estoy leyendo un libro que tiene que ver con el calendario de los esenios, que como les digo confirma el calendario en el que estamos. Sin embargo, por el cálculo que hace este autor, dice que estaríamos en 5947, pero con algunos detalles ahí que he mencionado, creo que se le agregarían varias décadas a esto, al menos 4. Entonces, y por supuesto, ¿verdad? Los judíos dicen que estamos en el 5782, pero como les digo, ahí se borraron varios siglos, bueno, muchos años. Se dice que, bueno, como uno dice que como 167, otro dice que como 200 y resto, para poder acomodar los cálculos que tenían. Dice, sobre si se puede constatar con las escrituras lo que dice el libro de Pistis Sofía acerca de Yahushua, de que Yahushua se presentó ante Miriam semejante o en figura del ángel Gabriel para hablarle y colocar en ella fuerzas o poderes. Voy a leer los versos de los cuales sacó esa interpretación y voy a explicar o en sí interpretar los versos del libro mismo. Dice, los versos son los siguientes: y cuando he venido al mundo, he venido entre los malachim de las esferas, semejante a Gabriel, el malach de los eones, y los arcones de los eones no me han conocido, sino que creían que era el malach Gabriel. Algo importante, ¿verdad? Podría ser el poder leer el original o poder ver lo que estaba ahí escrito originalmente, ya sea en hebreo o por su defecto en griego, que sería lo más seguro por ser estos los libros gnósticos. Obviamente el original sería el hebreo, considero, pero los gnósticos de hoy en día vienen del griego, por eso el término pistis, Sofía, en vez de emuná y jogma. Entonces, en este verso se podría interpretar, o sea, no necesariamente lo más físico, en el sentido de que Yahushua tomó forma de Gabriel, se hizo pasar por y se presentó, que obviamente eso sería, yo creo, lo que está interpretando y lo más fácil de interpretar, por decirlo así, de la forma en que está traducido. Pero hay que entender algo, y es que Yahushua es la luz, Yahushua es la verdad, Yahushua es la palabra de Yahweh. Aquí básicamente era la palabra de Yahweh llegando a Miriam a través del malach Gabriel
que estaba sujeto, como ya he mencionado, igual que Micael, al segundo cielo, bajo el malaj que se le dio la autoridad del segundo cielo, y por ende, al venir a través, la palabra de Yahweh a través de Gabriel, los ángeles no estaban cuestionando lo que Gabriel estaba haciendo, porque lo veían como algo que estaba haciendo para el segundo cielo, parte de su trabajo, sin entender que era Yahweh del tercer cielo enviando su palabra a través de Gabriel, quien era un malaj o es un malaj del segundo cielo. Bueno, repito, se sujetó al segundo cielo porque es uno de los 7 que habría descendido con Micael cuando Samael fue condenado. Entonces lo leo nuevamente: y cuando he venido al mundo, he venido entre los malajim de las esferas. Entre los malajim de las esferas, como dije, es Yahushua la palabra. Cuando Yahweh manda palabra, lo puede hacer a través de un ángel, a través de una persona, y él después puede decir: fui yo el que lo dije, aunque lo haya dicho a través de un malaj o una persona. Entonces dice: he venido entre los malajim de las esferas, semejante a Gabriel, el malaj de los eones, y los arcones de los eones no me han conocido. ¿Verdad? No se dieron cuenta que era la voluntad de Yahweh manifestándose a través de ese malaj que estaba sujeto al segundo cielo, sino que creían que era el malaj Gabriel, básicamente, y por eso no entendieron lo que estaba pasando, lo que Yahweh estaba haciendo. Después me manda otros versos por acá. Esto, lo primero era de Pistis Sofía 1.39, el otro Pistis Sofía 2.1.4. Dice: Yahushua siguió hablando y dijo: y según el mandato del primer misterio, miré desde arriba el mundo de los hombres y hallé a Miriam, que es llamada mi madre carnal. ¿Verdad? Sería Yahweh a través de Yahushua escogió cuál sería la mujer a través de la cual vendría el mundo. Y le hablé en figura de Gabriel. Se podría decir, le hablé a través de la forma de Gabriel, le hablé a través de Gabriel. Y cuando ella se elevó hacia mí, yo puse en ella la primera fuerza que he recibido de Barbelón. Eso viene siendo la Ruach. Pero repito, como eso está escrito, fue escrito en griego también, ese fue el que se tradujo y por eso quedaron esos términos. Es decir, el cuerpo que viene de las regiones superiores. Y en el sitio del alma puse en ella la fuerza que he recibido del gran Sabaj, el bueno. Tendría que ver, bueno, ese término no recuerdo haberlo visto ahí, pero sí ver más a fondo. Pero al decir el bueno, sabemos que Yahweh es el bueno. Esto estaría confirmando lo que dice Filipos, el libro de Filipos que leímos, explicando el libro de Lucas, cuando dice que se engañan los que piensan que Miriam fue impregnada por la Ruach, porque ¿cuál mujer ha sido impregnada por otra mujer? Diciendo que la Ruach es femenina, sino que, como lo dice la escritura, primero la Ruach la cubrió y después el poder de Yahweh la impregnó. O sea, la Ruach y Yahweh se unieron en Miriam para dar la concepción de Mashiach, utilizando la genética de Miriam. Entonces, dice: cuando ella se elevó hacia mí, yo puse en ella la primera fuerza. Eso sería la Ruach HaKodesh que he recibido de Barbelón, es decir, el cuerpo que viene de las regiones superiores. Y en el sitio del alma puse en ella la fuerza que he recibido del gran Sabaj, el bueno. O sea, ¿verdad? El alma vendría siendo el poder de Yahweh. Obviamente Yahweh manifiesto como hombre, que está en el hemisferio de la derecha. Ok, esto creo que ya espero, me parece recordarlo, y tendría que revisarlo nuevamente. Pero dice: y las 12 fuerzas de los 12 salvadores del tesoro de la luz que yo he recibido de los 12 diáconos que están en el centro, y la llevé a la esfera de los arcones. Dice: las 12 fuerzas de los 12 salvadores del tesoro de la luz que yo he recibido de los 12 diáconos que están en el centro, y la llevé a la esfera de los arcones. Por un lado, ¿verdad? Esos 12 que salen en otros libros vienen siendo como la base del hecho por el cual Yahushua habría tenido 12 discípulos que llegarían a ocupar esos lugares en la eternidad. El hecho de que la llevó a la esfera de los arcones, o como pudo haber sido una visión que le haya dado a Miriam,
Claramente puede ser simplemente el hecho de que a través de lo que hizo, a través de ella sería elevada a un nivel muy alto, ¿verdad? Como una mujer justa que hizo la voluntad de Yahweh. Si la otra sí decía diáconos. Dice, y los decanos de los arcones y sus satélites creyeron que eran las almas de los arcones y las llevaron a los satélites, y yo las puse en el cuerpo de vuestras almas. Sí, cuando yo lo leí, por si algo lo leí en inglés, y por eso me parece extraño algunas de las cosas que estoy viendo, y por eso también me gustaría poder compararlo con el que hay griego para ver algunos detalles ahí de la traducción. Y sí, tendría que ver esa otra traducción, al menos esta última parte que me parece más extraña comparado con lo que recuerdo haber leído. Pero con respecto a la pregunta, creo que ya la respondí, ¿verdad? Creo que quedó claro cómo eso se puede interpretar, puesto que Yahushua es la palabra y él vino a través del Malaj que se manifestó ante Miriam. Y de ser, como decía, ¿verdad? O como me parece que lo interpretó, que simplemente se hizo pasar por, no recuerdo algo en la escritura que indique eso, aunque algo que me parece a mí interesante es que en el libro de Daniel como que intercambia mucho la manifestación que se le da. Una viene de Yahushua, o sea, la palabra de Yahweh, otra Gabriel, palabra de Yahweh, Gabriel. Entonces ahí hay como una relación muy directa entre cómo a veces se le manifestaba a Yahweh solo como la palabra de Yahweh, y a veces le hablaba a través de Gabriel. Y digo, ¿verdad? Mencionándolo con respecto a este texto. Vamos a ver Colosenses 2:3. Dice, ¿en quién están escondidos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento? Bueno, solo por el contexto voy a agregarles del 1. Quiero pues que sepáis cuán grande lucha sostengo por vosotros, por los que están en la Odisea y por todos los que nunca han visto mi rostro. Lucho para que sean consolados sus corazones y para que unidos en amor alcancen todas las riquezas del pleno entendimiento. Vean cómo Pablo, que representa al último, habla del entendimiento y cómo espera que alcancen todas las riquezas del pleno entendimiento. Curiosamente, una de las traducciones de Shua es riqueza. Es a través de conocer a Yahushua que llegamos a alcanzar el entendimiento, a través de su Ruach, sabiduría y entendimiento, a fin de conocer el misterio de Yahweh el Padre y de Mashiach, que nos dé entendimiento para conocer el misterio, en quien están escondidos, Mashiach, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Como dije, Yahushua se puede ver como la riqueza de Yahweh, por eso en Mashiach están escondidos todos los tesoros de sabiduría y conocimiento. Por eso debemos buscar de Él, buscar en Él para llegar a conocer y entender. Me dicen por acá, Efesios 4:30. Y no entristezcáis a la Ruach HaKodesh de Yahweh, con la cual fuisteis sellados para el día de la redención. Como he mencionado muchas veces, ¿verdad? La Ruach es femenina y por ende la mujer es un ejemplo que podemos tomar para comprender cómo se comportaría en cierta manera la Ruach, en el sentido de que así como el hombre viene siendo una base, una roca para su mujer, de tal manera que le ayuda a mantenerse fuerte, alegre, si el hombre es fuerte, alegre, si es positivo, si está firme, si no lo ve preocupado y demás, si lo ve gozoso, feliz, alegre, le va a pasar esa alegría a la mujer. Así como se habla, por ejemplo, de que el sol le transmite luz a la luna. Entonces, así como un hombre debe tener cuidado a cómo trata a la mujer, puesto que es un poco más frágil con respecto al hecho de que está más conectada con las emociones, la sensibilidad y demás, entonces así debe ser uno cuidadoso con la Ruach HaKodesh. Y por eso, por ejemplo, vemos en la escritura que uno se debe gozar, y habla la escritura también de que si uno hace las cosas, digamos que a Yahweh le gusta el dador alegre.
si uno cumple los mandamientos o piensa cumplirlos, pero a la fuerza, sin ganas, todo triste, de nada sirve. Los mandamientos se tienen que cumplir feliz, gozoso. Se debe saber por qué se está haciendo, para quién se está haciendo. Entonces, el estar triste aleja a la Ruach HaKodesh. Obviamente, el no cumplir los mandamientos aleja a la Ruach HaKodesh. Como cuando una mujer ve a su esposo portándose mal, entonces dice, la verdad es que yo no quiero estar aquí, me voy a alejar. Entonces dice, el que robaba, verso 28, el que robaba no robe más, sino trabaje, haciendo con sus manos lo que es bueno para que tenga que compartir con el que padece necesidad, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar toda a los oyentes, a fin de dar favor, a los oyentes, que a través de lo que se les enseña reciban un favor, lo que aprendan, el consejo, etcétera, ponerlo en práctica y demás. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar favor a los oyentes. Y no entristezcáis la Ruach HaKodesh de Yahweh, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Entonces, no actúen de tal, o sea, que es parte de las razones por las que estaba diciendo lo anterior. Y por eso dice, no entristezcáis a la Ruach HaKodesh de Yahweh, con el cual fuisteis sellados, con la cual fuisteis sellados para el día de la redención. ¿Verdad? Es a través del nombre, la confesión de su nombre, como dice Juan 14:26, que recibimos la Ruach HaKodesh. Y la Ruach HaKodesh es la garantía de la vida eterna. Y en lo que respecta a los escogidos, es con la Ruach HaKodesh, que son sellados, como dice aquí, para el cual fuiste sellados para el día, con el cual fuiste sellados para el día de la redención, Así como ahora los muertos son redimidos de la muerte, los pocos van a ser redimidos para no experimentar muerte. Y después dice, ¿verdad? Quítense de vosotros toda amargura. Quítense de vosotros toda amargura. Esto es importantísimo, como decía, uno debe estar alegre, uno debe estar feliz para servir a Yahweh, porque si no va a entristecer la Ruach. Vea como lo primero que dice después de no entristezcáis a la Ruach, lo primero que dice es quítense de vosotros toda amargura. No podemos andar amargados por lo que hayamos pasado, por lo que pensemos, por lo que sea. Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia y toda malicia. Toda malicia. Debemos sacar de nosotros la malicia para que no nos afecte, para que no nos haga actuar mal, pensar mal o hablar mal. Antes sean bondadosos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Yahweh también os perdonó a vosotros en Mashiach.